Hola mis amantes de la gimnasia rítmica, soy Vero Espinosa y como te prometí en el video pasado, vamos a tener la revisión del Código de Puntuación 2022-2024 y en esta ocasión vamos a revisar dificultad de individual. Todavía falta revisar artístico de individual y ejecución de individual, y lo mismo que estamos viendo para individual lo vamos a ver para conjunto. Es un video largo, por lo tanto yo te sugiero que lo escuches mientras te alistas para ir a trabajar o a la escuela, mientras estás haciendo de comer, mientras vas en tu camino hacia alguna de tus actividades. Escúchalo y después lo vuelves a escuchar y después ya te sientas a hacer anotaciones y a revisar cuáles son tus dudas. Espero que sea de utilidad. Es una revisión del código de español que nos acaban de enviar. Es recién salido del horno. Entonces, pues sin más, comenzamos. Dificultad de ejercicios de individual. En general, una gimnasta debe incluir en sus ejercicios únicamente lo que puede ejecutar con seguridad, que sea estético y con técnica. Los elementos muy mal ejecutados no serán reconocidos por el jurado de dificultad y además serán penalizados por ejecución. Un elemento que no esté en la tabla de dificultad no será reconocido por el jurado además no tendrá ningún valor. Recordemos que hay dos tipos de dificultades: las dificultades corporales, incluyendo los riesgos, y las dificultades del aparato. Todas las dificultades corporales tienen que estar conectadas con elementos técnicos del aparato. Para las gimnastas senior se cuentan las 9 de valor más alto y al menos deben de tener un salto, un equilibrio y un giro, además de 2 ondas del cuerpo. Y no podemos tener más de 5 elementos dinámicos de rotación, también llamados riesgos. En dificultad del aparato nos piden como mínimo 1 y máximo 20. Recordemos que en dificultad hay 2 subgrupos: el que evalúa el número y el valor de las dificultades corporales, a las cuales nos vamos a referir como DB. También evalúa el número y el valor de los elementos dinámicos de rotación o riesgos, y nos vamos a referir a ellos únicamente como R. Y también reconoce las ondas del cuerpo. Este jurado va a registrar todos los elementos y los va a anotar con símbolos. Por otro lado tenemos al subgrupo de dificultad del aparato, y ellos van a evaluar el número y el valor de los elementos de este tipo de dificultades. Además van a identificar la presencia de los elementos técnicos fundamentales del aparato, y también todo lo tienen que hacer por medio de símbolos. Las penalizaciones por no tener el número mínimo de dificultades exigidas y el incumplimiento de los requisitos especiales se aplican cuando no se intenta en absoluto el elemento de dificultad. Esto quiere decir que si lo hizo pero lo hizo mal, entonces el juez no va a penalizar porque sí estuvo. El tema es que no le salió, pero sí estaba. El orden de ejecución de las dificultades no está restringido. Sin embargo, la utilización de las dificultades debe de respetar el principio coreográfico, y estas deben de estar organizadas de una manera lógica, con elementos de conexión y movimientos en armonía con el carácter de la música. La dificultad corporal o DB son elementos de saltos, equilibrios y rotaciones, los cuales están en las tablas de dificultad. Y claro que una gimnasta puede crear una nueva dificultad, y para eso tiene que seguir el siguiente procedimiento. Todas las nuevas dificultades tienen que ser enviadas al Comité Técnico de Gimnasia Rítmica de la FIG, y estas tienen que ser enviadas a través de la Federación Nacional por el correo electrónico o por un correo postal. Y este envío debe de estar acompañado de un texto en inglés donde describa la nueva dificultad. Se deben incluir dibujos del elemento y un video. La nueva dificultad va a ser revisada por el Comité Técnico. Si es aprobada, la nueva dificultad será publicada. Cabe mencionar que hay ocasiones en las que no se aprueba, pero cuando se aprueba va a ser comunicado lo antes posible, y esta dificultad puede realizarse internacionalmente por primera vez en una competencia oficial. Las nuevas dificultades aprobadas se añadirán en las tablas de dificultad corporal después de cada campeonato del mundo o Juegos Olímpicos. Requisitos de las dificultades: las jueces van a considerar las 9 dificultades de mayor valor. Al menos debe de haber un salto, un equilibrio y un giro. Un ejercicio con menos de 3 dificultades ejecutadas será penalizado con 0.30 por cada grupo corporal ausente. Cada dificultad cuenta una sola vez. Si la dificultad se repite, no es válida y no habrá penalización. Lo que sí es permitido es tener 2 saltos o 2 giros idénticos dentro de una serie, y cada uno se va a evaluar por separado. Se considera que los elementos tienen la misma forma si están recogidos de la misma casilla de la tabla de dificultad. Es decir, dentro de un ejercicio no
no vamos a poder ver el elemento de Kavaeva y de Kramarenko saliendo de la misma posición, es decir, no pueden salir los dos del piso, tiene que salir uno de arriba y el otro desde abajo. Para que una DB sea válida, debe ejecutarse con una forma fijada y definida, que significa que el tronco, las piernas y todos los segmentos corporales correspondientes estén en la posición correcta. Todas las dificultades deben ejecutarse con un mínimo de un elemento técnico fundamental o un no fundamental del aparato. Y esto puede suceder al principio, durante o hacia el final de la dificultad. Una dificultad aislada bajo el vuelo de un lanzamiento alto o boomerang es válida, siempre y cuando la DB se ejecute de acuerdo a las características básicas requeridas para ser válida. Una BD ejecutada bajo el vuelo de un pequeño lanzamiento no es válida. Si una DB aislada se ejecuta bajo el vuelo del aparato, no es posible ejecutar otra DB de ningún valor en el mismo lanzamiento y o recepción, sin tener en cuenta la posible presencia de un elemento de dificultad del aparato en el lanzamiento y o recuperación. Si hay pérdida del aparato después de la DB bajo el vuelo del aparato, la DB no es válida. Una dificultad combinada no puede ser realizada bajo el vuelo del aparato. Series de saltos. Incluye el lanzamiento del aparato durante el primer salto, segundo salto bajo el vuelo y recuperar el aparato durante el tercero. Si se pierde el aparato durante el tercer salto de la serie, ni el salto bajo el vuelo ni el salto de la recuperación son válidas. Solamente será válido el salto de lanzamiento. Si el elemento técnico del aparato se ejecuta de forma idéntica durante dos dificultades, la segunda no será válida. La excepción es para los saltos idénticos o los giros idénticos. Y aquí pasamos a las dificultades corporales combinadas. Estas son dos dificultades corporales ejecutadas de forma conectada y consecutiva. Todas las dificultades deben salir de la tabla de dificultades. En una combinación podemos tener elementos de diferentes grupos corporales o del mismo grupo corporal, pero deben de tener diferentes formas. La primera dificultad de una dificultad combinada determina a qué grupo pertenece. Si una gimnasta combina tres dificultades corporales de una forma válida, las dos primeras dificultades son válidas para la dificultad combinada y la tercera es válida como una dificultad aislada. Cada una de las dos dificultades de la dificultad corporal combinada debe combinarse con un elemento fundamental o no fundamental del aparato. Las dificultades corporales combinadas cuentan como una dificultad. En el ejercicio se pueden realizar no más de tres dificultades corporales combinadas. Si hay más, solamente se van a considerar las tres primeras. Las demás se van a considerar como aisladas y no habrá penalización. El valor de una dificultad combinada es la suma de las dos dificultades, siempre que la conexión se ejecute de acuerdo con las exigencias. Si no se cumplen los requisitos de la conexión, las dos dificultades se evalúan como dificultades aisladas y se validarán si se ejecutan de acuerdo con lo exigido para cada una. Una dificultad no puede repetirse ni en otra combinación ni de manera aislada. La segunda simplemente no será válida. Las dificultades corporales combinadas con salto pueden realizarse de la siguiente manera: salto más salto, salto más equilibrio o viceversa y salto más rotación o viceversa, sin cambio de apoyo o paso adicional entre dificultades, incluyendo necesariamente un plié entre saltos y equilibrios o rotaciones o viceversa, con equilibrios y con rotaciones solo en relevé. Cualquier salto realizado con impulso o recepción de dos pies no está autorizado para una dificultad combinada. Las zancadas dobles o triples, las cuales son sucesivas con cambio de pie de impulso, no pueden ser utilizadas como dificultad para una dificultad combinada. Las dificultades corporales combinadas de dos equilibrios no pueden tener cambio de apoyo, no pueden tener apoyo del talón, no pueden hacer plié o paso adicional entre las dificultades. Ambas dificultades más la conexión tienen que estar en relevé. Cuando pasamos de un equilibrio a otro, debe de haber un cambio de posición del tronco o de la dirección de la pierna. Y esto es muy importante. Equilibrios 4, 5, 9, 10, del 12 al 15 y el 18, que tienen ayuda con las manos, pueden utilizarse como parte de una dificultad combinada, pero el otro equilibrio debe de ser con un cambio de posición del tronco o la dirección de la pierna. Y pondremos de ejemplo a una de nuestras queridas, Elena Vitrichenko.
El equilibrio en turlento no puede realizarse como parte de una dificultad combinada. Los equilibrios del 19 al 26 en la tabla de dificultades ejecutados con otras partes del cuerpo o equilibrios realizados a pie plano de la pierna de apoyo no son elegibles para dificultades combinadas. Los equilibrios dinámicos 27, 28 y del 30 al 34 no pueden combinarse con otra dificultad para realizar una dificultad combinada. La excepción es el equilibrio 29, que es el fouetté. Esta dificultad puede realizarse como la primera parte de la dificultad combinada. Si después del equilibrio de fouetté, la conexión con otro equilibrio se ejecuta en relevé sin apoyo del talón o plié. Las dificultades corporales combinadas con equilibrio primero y luego una rotación deben ser sin cambio de la pierna de apoyo o paso adicional entre dificultades, con un posible apoyo del talón y plié durante la conexión, y ambas dificultades deben de estar en relevé. Las dificultades corporales combinadas de rotación con un equilibrio en segundo deben realizarse sin cambio de la pierna de apoyo o paso adicional entre dificultades, con ambas dificultades en relevé, sin apoyo del talón y sin plié durante la conexión. Dificultades corporales combinadas de rotación más rotación, sin cambio de la pierna de apoyo o paso adicional entre dificultades, con ambas dificultades en relevé y sin apoyo del talón y sin plié durante la conexión. Rotación más equilibrio. Prácticamente es hacer tu primer giro, dejar que la inercia se termine, te quedas en relevé estática y de ahí puedes pasar al equilibrio. Rotación más rotación. Estas dificultades ya las hemos visto en Lala Kramarenko y en la Savierina. Notas importantes. La dificultad de rotación número 24 de la tabla de dificultades, el fouetté, puede realizarse como parte de una dificultad combinada. Si después del giro de fouetté, la conexión con otro giro se ejecuta en relevé sin apoyo del talón o plié. La dificultad de rotación 25, la ilusión, puede realizarse como parte de la dificultad combinada. Si la propia ilusión y la conexión con el giro se ejecuta en relevé sin apoyo del talón o plié. La dificultad de rotación 25, el ponché, y el 27, sakura, se realizan a pie plano, puede ser conectada como la segunda parte de una combinación de giros en relevé. La conexión puede realizarse sin cambio de la pierna de apoyo o paso adicional entre dificultades, sin plié o interrupción, o que la rotación inicial a pie plano se inicie con turlento. Un giro en relevé y la rotación a pie plano deben tener diferentes formas. Rotaciones sobre otras partes del cuerpo no pueden formar parte de una dificultad combinada. Las rotaciones en relevé, incluyendo más de una forma, no pueden formar parte de dificultades combinadas. Para ser válida una DB, debe realizarse sin las siguientes faltas técnicas: grave alteración de las características de base específicas de cada grupo, pérdida del equilibrio con apoyo sobre una o dos manos o sobre el aparato, pérdida del equilibrio con caída de la gimnasta mientras lo ejecuta, pérdida del aparato durante una dificultad o manejo del aparato no ejecutado según su definición. Cada ejercicio debe de tener dos ondas totales del cuerpo, y una onda total del cuerpo es una contracción y extensión secuencial de todos los músculos del cuerpo a lo largo de la cadena de segmentos corporales, como una corriente eléctrica, desde la cabeza a través de la pelvis hasta los pies o viceversa. La participación de los brazos está determinada por el manejo del aparato o de la coreografía. Las ondas corporales totales del cuerpo pueden ser de la tabla de dificultades, del código de puntuación o sus modificaciones, diferentes planos, posiciones de inicio, movimientos de los brazos, etc., siempre que la onda se ejecute con el cuerpo entero. Las ondas y las rotaciones en espiral se pueden incluir en el cálculo total de las dificultades corporales de mayor valor. Las ondas totales del cuerpo, que son modificaciones de las ondas de dificultad, pueden realizarse aisladas o en conexión con otras dificultades, sin ningún valor adicional de la dificultad para cumplir con este requisito. Un ejercicio con menos de dos ondas totales del cuerpo será penalizado con 0.30 por cada onda ausente. Grupos técnicos del aparato fundamentales o no fundamentales. Los elementos técnicos fundamentales del aparato pueden ejecutarse durante las dificultades corporales, dificultades del aparato o elementos de enlace entre dificultades y combinaciones de pasos de danza. Cada ejercicio debe tener un número mínimo de cada grupo fundamental del aparato. De lo contrario, habrá una penalización de 0.30. Algunos elementos técnicos del aparato que incluyen necesariamente dos acciones para ser válidos
una suelta y en cualquier forma y una recepción. Pueden validar solo un elemento de dificultad corporal o dificultad del aparato. Estos elementos incluyen bote de la pelota, pequeño lanzamiento o pequeña recuperación de cualquier aparato, rebote de cualquier aparato, salvo pelota, escapada en cinta y boomerang en cinta. Lanzamiento alto y recuperación de un lanzamiento alto son dos diferentes grupos del aparato. Si un lanzamiento alto se ejecuta correctamente para un elemento de dificultad corporal o una dificultad del aparato, pero la recuperación del lanzamiento alto resulta una pérdida del aparato, es válida, y la base recuperación de un lanzamiento alto no es válida. Es decir, se califican por separado, a diferencia de las pequeñas. Y bueno, ¿cuáles son los grupos técnicos fundamentales y no fundamentales de cada aparato? En aro tenemos que se requieren 2 largos rodamientos del aro sobre mínimo 2 grandes segmentos corporales, y estos pueden ser de mano a mano, de tronco a pierna, de brazo a espalda. También nos piden 2 rotaciones del aro alrededor de su eje, alrededor de los dedos o de otra parte del cuerpo, y un paso a través del aro con todo o parte del cuerpo. Cuando es una parte del cuerpo debe de tener 2 grandes segmentos corporales, y este puede ser de cabeza o cuello al tronco, de brazos al tronco o del tronco a las piernas. El paso a través del aro puede ser de todo el cuerpo entrando y saliendo, o entrando sin necesariamente salir, o viceversa. Los grupos no fundamentales del aparato son rodamiento del aro en el suelo, rotación alrededor del eje en el suelo y rebote en el suelo después de un lanzamiento alto, y recuperación directa con diferentes partes del cuerpo, no con las manos. En pelota nos piden 2 grandes rodamientos de la pelota sobre mínimo 2 grandes segmentos corporales, que podría ser de la mano izquierda a la mano derecha, de tronco a piernas o de brazo a espalda. Como ejemplo, necesitamos 2 movimientos de 8 de la pelota con movimientos circulares del brazo. Nos piden una recuperación de la pelota con una sola mano, y este debe de ser de un lanzamiento alto, no de un pequeño, y esta recepción debe de ir sin apoyo adicional del cuerpo, incluyendo la segunda mano. No, tiene que ser una recuperación limpia a una sola mano. También nos piden rebotes, ya sea una serie de 3 pequeños, los cuales son aquellos que se ejecutan por debajo del nivel de la rodilla desde el suelo, y un rebote alto es el que sobrepasa el nivel de la rodilla y viene desde el suelo. Grupos técnicos no fundamentales de la pelota: rodamiento de la pelota en el suelo, rodamiento del cuerpo encima de la pelota por el suelo, serie de 3 rodamientos, una combinación de pequeños rodamientos acompañados en el suelo o en el cuerpo. Otro ejercicio no fundamental son los movimientos de inversión de la pelota, rotaciones en la mano alrededor de la pelota y rotaciones libres de la pelota en una parte del cuerpo, incluyendo la rotación de la pelota en la punta del dedo. Un movimiento técnico no fundamental de la pelota es el rebote en el suelo después de un lanzamiento alto y recuperación directa con diferentes partes del cuerpo, menos con las manos. En masas nos piden los siguientes grupos fundamentales: 2 molinos, y un molino consiste en, como mínimo, de 4 a 6 pequeños círculos de las masas, con tiempo de retardo y alternando cruces y descruces de las muñecas tomadas por la cabeza pequeña de las masas. Nos piden 2 pequeños lanzamientos de las 2 masas desenganchadas con rotación de 360 grados y recuperación juntas, simultánea o sucesivamente. Nos piden un movimiento asimétrico de las 2 masas. Deben ejecutarse con movimientos diferentes de cada masa con la forma o amplitud y plano de trabajo o dirección de cada masa. Las masas deben de estar una en cada mano. Lanzamientos asimétricos y cascadas de 2 masas desenganchadas no se consideran movimientos asimétricos. Pequeñas rotaciones con retardo o realizadas en diferentes direcciones no se consideran asimétricos porque tienen la misma forma y amplitud. No incluye grandes lanzamientos asimétricos de las 2 masas. Y nos piden una serie de pequeños círculos con ambas masas, simultáneas o sucesivas, una masa en cada mano agarradas por la cabeza pequeña de la misma. Los movimientos no fundamentales de las masas: rotaciones libres de 1 o 2 masas, desenganchadas o enganchadas, sobre o alrededor de una parte del cuerpo o alrededor de una masa. Los toques tampoco son fundamentales del aparato. El lanzamiento de 2 masas enganchadas no es fundamental.
Otro no fundamental son el gran rodamiento sobre un mínimo de 2 grandes segmentos corporales con una o dos masas, o el rodamiento de una o dos masas sobre una parte del cuerpo o en el suelo. Tampoco es fundamental serie de pequeños círculos con una masa o pequeños círculos de ambas masas sujetas con una mano. En cinta, nos piden 2 espirales que deben de tener 4 a 5 bucles. Dentro de este se puede incluir el espadachín. Igual, se tienen que ver de 4 a 5 bucles. Nos piden además 2 serpentinas y se tienen que ver de 4 a 5 ondulaciones. Y también se tienen que ver apretadas y con la misma altura en el aire o en el suelo. Nos piden un boomerang y nos piden una escapada. Los movimientos técnicos no fundamentales de la cinta son movimientos de rotación de la varita alrededor de la mano, enrollamientos, movimientos de la cinta alrededor de una parte del cuerpo que se produce cuando la varita se sujeta con diferentes partes corporales, mano, cuello, rodilla, codo, etc., durante movimientos corporales o dificultades de rotación, no durante un tour lento, círculo mediano de la cinta o espirales sobre el suelo alrededor de la varita. Tampoco es fundamental rodamiento de la varita de la cinta sobre una parte del cuerpo, ni un gran rodamiento de la varilla sobre mínimo 2 grandes partes del cuerpo. Tampoco es fundamental paso a través o por encima del dibujo de la cinta con todo o parte del cuerpo. Y tenemos 2 tipos de lanzamientos. Lanzamientos cortos, que van a ser cuando los lanzamientos tienen una altura menor a 2 veces la gimnasta de pie, y los lanzamientos altos, que es cuando rebasan esta altura. Y podemos tenerlo sencillo cuando solamente lanzamos un aparato, o lo tenemos doble cuando, por ejemplo, lanzamos 2 clavas juntas. Y lo mismo para las recepciones de lanzamientos bajos, recepciones de lanzamientos altos o recepciones de 2 aparatos juntos. Pequeño lanzamiento y recuperación del aparato desde el vuelo, cerca del cuerpo, no más de 2 alturas de la gimnasta de pie. Estos pueden ser con lanzamiento, reimpulso o empuje en el aire, con bote en el cuerpo, dejar caer el aparato desde una altura de caída libre. Como te decía, el pequeño lanzamiento no rebasa las 2 alturas de una gimnasta. Manejos del aparato. Esto significa que el aparato debe estar en movimiento. Grandes círculos, movimientos en 8, transmisión del aparato alrededor de cualquier parte del cuerpo o debajo de las piernas, transmisiones sin ayudas de las manos, con al menos 2 diferentes partes del cuerpo y pasar sobre el aparato. Equilibrios inestables. Es una difícil relación del cuerpo-aparato con riesgo de pérdida del aparato, definido en 3 subgrupos. 1. Aparato libremente en equilibrio en una pequeña superficie. 2. Aparato encajado entre 2 pequeños segmentos corporales. 3. Aparato libremente colgado o suspendido. Aparato en equilibrio libre no apretado sobre pequeñas superficies de segmentos con o sin rotación. Y este es, por ejemplo, cuando toman la pelota o la clava con el pie. En la palma de la mano únicamente cuando tenemos una dificultad de rotación. En el pecho únicamente cuando no esté agarrado con otra parte del cuerpo. En el cuello, no en la espalda, solo cuando hay una dificultad de rotación. Una masa en posición de equilibrio inestable se considera válida como un equilibrio inestable cuando la segunda masa es ejecutada con movimiento técnico. Una masa en equilibrio sobre otra masa se considera como equilibrio inestable durante una dificultad solo de rotación. Y aquí el código nos da unos ejemplos de la correcta ejecución de la toma de la pelota durante una rotación. Ejecución correcta, no hay penalización de ejecución y la dificultad es válida. Si la pelota es tomada con el antebrazo, ejecución va a penalizar con 0.1 y la dificultad será válida. Si la pelota, además de estar en el antebrazo, está, como decimos, pellizcada, ejecución va a penalizar con 0.1 y la dificultad no va a ser considerada. Si la pelota está completamente pellizcada, ejecución va a penalizar con 0.1 y dificultad no la va a ser válida. Aparato estático. El aparato debe estar en movimiento o en una posición de equilibrio inestable, no simplemente sostenido o encajado durante mucho tiempo. Un aparato agarrado significa que el aparato se sujeta firmemente con una o 2 manos y o con una parte o más del cuerpo, no en una posición inestable. Aparato agarrado durante mucho tiempo significa sujeto durante más de 4 segundos. Es permitido que en elementos preacrobáticos los aparatos estén tumbados en el suelo entre la mano y el suelo,
suelo, por un periodo breve, no más de 4 segundos. Por ejemplo, durante inversiones hacia adelante o hacia atrás. Está prohibido un elemento preacrobático realizado con apoyo total sobre el aparato sin ningún contacto de cualquier parte del cuerpo con el suelo. Los elementos preacrobáticos realizados de esta forma no serán válidos como criterios en la correspondiente dificultad. Para considerar que un elemento técnico del aparato sea diferente, se considera que debe de tener diferentes planos, diferentes direcciones o diferentes niveles. Los niveles son de cabeza a hombros, de pecho a cintura o debajo de la cintura a pies. También se consideran que tengan diferente amplitud. Además, se consideran diferentes si están ejecutados en, a través o sobre diferentes partes del cuerpo. Todas las dificultades con elementos del aparato idénticos no serán válidas. Solamente se evaluará la primera. Si la gimnasta realiza el mismo rebote de la pelota durante un salto y luego durante un equilibrio, el equilibrio no se validará. Elementos idénticos del aparato realizado con la mano derecha y luego con la izquierda no se consideran elementos del aparato diferentes. Para el equilibrio en fuete se requiere un elemento técnico fundamental o no fundamental del aparato en cualquier fase del equilibrio, cuando sí podemos repetir los movimientos técnicos del aparato, únicamente cuando hacemos series de saltos o de giros. Por ejemplo, si tenemos 3 zancadas, las 3 zancadas pueden ir con el mismo movimiento. Ojo, esto solamente se permite cuando hablamos de una serie y los saltos son idénticos o los giros son idénticos. Elementos dinámicos de rotación o lo que antes conocíamos como riesgos. La definición es una combinación de un lanzamiento alto, 2 o más elementos dinámicos de rotación y recuperación del aparato. En este código máximo podemos utilizar 5 riesgos y serán evaluados en el ejercicio en orden cronológico. Un riesgo debe de tener 3 componentes y únicamente será evaluado cuando estas 3 se cumplan. La primera es un alto lanzamiento, más de 2 veces la altura de una gimnasta, y debe de ser realizado antes o durante la primera rotación del cuerpo. 2. Mínimo 2 elementos dinámicos de rotación corporal completos. Estas rotaciones, las cuales deben de tener 360 grados, deben realizarse bajo el vuelo del aparato. Las 2 rotaciones deben de ser realizadas sin interrupción. Para pasos adicionales realizados antes o después de las 2 rotaciones de base válidas, debido a una trayectoria imprecisa, el riesgo será válido, pero ejecución va a penalizar. La recuperación del aparato después de la última rotación o coordinada con cualquier fase de la última rotación, tenemos para aro o pelota. El aparato puede ser recuperado directamente después de un rebote en el suelo, siempre que la recuperación se realice sin las manos. Para cinta, la varilla debe de ser recuperada para ser válida. No se vale tomarla de la cinta. El código te muestra algunos ejemplos de cuando los riesgos van a tener penalización de ejecución o simplemente no van a ser válidos para dificultad. Rotaciones de base de los riesgos. Se deben realizar 2 rotaciones del cuerpo. 1. Bajo el vuelo del aparato. 2. Con una completa rotación de 360 grados. 3. Sin interrupción. 4. Alrededor de cualquier eje. 5. Con o sin paso por el suelo. 6. Con o sin cambio del eje de la rotación corporal. Los tipos de rotaciones corporales podrán ser elementos preacrobáticos, rotaciones verticales o rotaciones de dificultad de 360 grados. DB, que puede incluir rotaciones múltiples con un solo impulso, cuenta como una sola rotación, excepto para ilusiones realizadas con pasos intermedios. El código también te presenta una tabla con ejemplos de elementos preacrobáticos. En un riesgo, una gimnasta puede tener diferentes ejes y puede tener diferentes técnicas de rotación. La primera fase de la rotación corporal define la clasificación del elemento preacrobático. Por ejemplo, inversión hacia adelante finalizado de lado como una voltereta lateral se considera una inversión hacia adelante. Una rotación lateral con el tronco arqueado terminado con una inversión de pecho es una rotación lateral. Cada grupo de elementos preacrobáticos puede utilizarse una vez en riesgo, en R, como aislado, en series o repetido dentro de una R en cualquier orden. Cada grupo de elementos preacrobáticos puede realizarse una vez en R. Si un grupo de elementos preacrobáticos se repite aislado o en serie en otro R, sin tener en cuenta diferentes variaciones, este R no será válido. Todos los grupos de elementos preacrobáticos autorizados pueden incluirse en el ejercicio, con la condición de que se realicen sin
parada en la posición, sin vuelo o fijación con una posición de apoyo sobre las manos, excepto con una pequeña pausa, no más de un segundo, para recuperar el aparato durante el elemento. Vuelo o fijación con parada en posición de apoyo de manos, con técnicas no autorizadas de los elementos preacrobáticos. En este caso, el elemento preacrobático no es válido y habrá una penalización de punto 30. El valor mínimo de las dos rotaciones debe de ser 360 grados y esta R tiene un valor de 0.20. El valor de R puede incrementarse utilizando criterios adicionales, los cuales son durante el lanzamiento, bajo el vuelo o durante la recuperación del aparato. El código nos muestra una tabla resumen de los criterios adicionales para R durante el vuelo del aparato. Estos criterios adicionan 0.10 o 0.20 cada vez. Por ejemplo, una rotación adicional del cuerpo de 360 grados alrededor de cualquier eje bajo el vuelo del aparato o con la recuperación coordinada en cualquier fase de la rotación final agrega punto 10. Con cambio de la rotación o cambio del nivel durante las rotaciones se agrega punto 10. Solamente que en cada R solo es válido un criterio, el cambio de eje o cambio de nivel, no ambos. Una serie de 3 o más rotaciones preacrobáticas idénticas e ininterrumpidas alrededor del eje frontal o sagital agrega 0.20. Las rotaciones adicionales se evalúan después de 2 rotaciones de base y serán válidas incluso con pasos adicionales. Todas las trayectorias ejecutadas correctamente serán válidos con una penalización de ejecución por trayectoria imprecisa y cualquier otra falta técnica adicional. Estas penalizaciones las hace ejecución. Una rotación que se inicia después de la recuperación del aparato no es válida. Tabla de resumen de criterios adicionales generales para R durante el lanzamiento y recuperación del aparato fuera del campo visual, sin ayuda de las manos, durante una rotación. Esta solo es válida cuando se ejecuta junto con ambos criterios, fuera del campo visual y sin manos, y debajo de las piernas. Cada una de estas agrega punto 10. Tienes que revisar en el código la tabla resumen de los criterios generales adicionales para R durante el lanzamiento y la recepción de los aparatos, ya que la explicación viene muy específica para cada aparato. Los relanzamientos, sin paradas desde diferentes partes corporales o del suelo. El relanzamiento o rebote es parte de la acción principal del riesgo. Es necesaria la recepción del relanzamiento para que el riesgo sea válido. Los criterios realizados durante el relanzamiento del rebote son válidos. Los criterios durante la recepción del aparato después del relanzamiento no se evalúan como parte del riesgo, ni como dificultad del aparato, porque en la mayoría de los casos la altura del relanzamiento o rebote no es la misma que el lanzamiento inicial. El boomerang de la cinta no es válido como criterio de relanzamiento en R. El R no es válido como boomerang realizado en cualquier fase, lanzamiento o relanzamiento. Los lanzamientos de 2 masas desenganchadas se otorga solo una vez para un lanzamiento que se realiza ya sea como asimétrico, en cascada o simultáneo. La recepción de 2 masas desenganchadas solo se otorga cuando la recuperación se realiza simultáneamente. Recepción directa del aro en parte del cuerpo. Si se realiza utilizando el codo o el cuello o la pierna, no en el brazo, esos criterios serán válidos como criterios adicionales sin ayuda de las manos. La dificultad corporal con rotación de 360 o más, con valor de punto 20 o más, puede utilizarse un máximo de una vez en cada R y será válido como un elemento de rotación y de dificultad corporal. La dificultad corporal con rotación de 360 grados o más, con un valor de 0.20 o más, puede realizarse durante el lanzamiento o recuperación del aparato. Si la dificultad corporal se realiza durante el lanzamiento, pero hay pérdida del aparato al final del riesgo, la dificultad todavía es válida. El R es inválido, pero no se puede incluir una dificultad corporal sin rotación. Importante, el riesgo no será válido en los siguientes casos: con pequeño lanzamiento del aparato, con falta de 2 rotaciones base completas bajo el vuelo, rotación incompleta de 360 grados por cada rotación base, con interrupción entre 2 rotaciones base, con la pérdida del aparato, con la recepción de la cinta por el tejido en lugar de por la varita. Tampoco va a ser válido si se repite un grupo de preacrobáticos en más de una R. No es válido con la repetición de un grupo de rotaciones verticales en más de una R. No es válido un riesgo ejecutado con 2 dificultades, uno en lanzamiento y uno en recuperación, excepto que sean una serie.
La dificultad corporal de 0.20 o más ejecutada bajo el vuelo, excepto en una serie. Tampoco es válido con recuperación del aparato después del final de la música. No es válido un R realizado con una dificultad sin rotación. Y tampoco va a ser válido con elementos preacrobáticos ejecutados con una técnica no autorizada. Dificultad del aparato. Y su definición es: la dificultad del aparato es un elemento técnico del aparato realizado con criterios específicos del mismo. En el ejercicio de seniors, mínimo nos piden 1 y máximo 20 y serán evaluados en orden cronológico. Un elemento adicional no será evaluado, pero tampoco será penalizado. Una dificultad del aparato o una DA se compone de la siguiente combinación de bases y criterios. Una base del aparato más 2 criterios. El valor de la base determina el valor de la dificultad del aparato. Por ejemplo, la base es un largo rodamiento y los 2 criterios son fuera del campo visual y durante una rotación. El valor será de 0.40 porque la base ya tiene un valor de 0.40. Se pueden combinar 2 bases de la siguiente manera. La terminación de la primera base tiene lugar con el inicio de la segunda, de modo que en un determinado momento las 2 bases diferentes se superponen. Una de las 2 bases debe tener 2 criterios válidos además del momento de superposición. La base con el valor más alto más 0.10 adicional por la segunda base combinada determinan el valor de la dificultad del aparato. Por ejemplo, la recuperación de un lanzamiento alto tiene un valor de 0.30. Otra base sería un largo rodamiento, tiene un valor de 0.40. Pero además los criterios serían fuera del campo visual y durante un ejercicio de rotación. Entonces el valor de la dificultad sería 0.40 de la base más alta más 0.10 de una segunda base y eso nos da un resultado de 0.50. No podrán combinarse 2 bases cuando una ya forme parte de la primera base. Los elementos de dificultad del aparato serán válidos cuando los requisitos definidos para la base y los criterios se cumplan. Si la base o los criterios fallan, la dificultad de aparato ya no cuenta. Además, habrá una penalización de ejecución. Bases iguales consecutivas. La misma base realizada con la misma relación cuerpo-aparato para 2 o más elementos de dificultad corporal consecutiva solo validarán la primera dificultad del aparato. Tabla de criterios para dificultad del aparato, válidos para todos los aparatos. Los criterios son válidos bajo las condiciones enumeradas en la tabla. El criterio que figure en la tabla de dificultad del aparato como no aplica, indica que este criterio no es disponible para esa base y no puede ser contado. Por ejemplo, no es válido para la recuperación de la pelota con 2 manos detrás del cuello con ambos brazos flexionados. Te recomiendo revisar en el código la tabla de criterios para las dificultades de aparato válida para todos los aparatos, ya que aquí se enumeran estos criterios y se indica cuando un criterio no es disponible para esa base y no puede ser contado. Los criterios de dificultad corporal pueden utilizarse un máximo de 9 veces en el ejercicio, evaluados en orden de ejecución. Cuando un elemento preacrobático está conectado con una dificultad corporal, con o sin dificultad del aparato, este elemento preacrobático se encuentra en el número total de elementos preacrobáticos autorizados para el criterio de rotación para elementos de dificultad del aparato. Para el criterio de rotación se podrá realizar un máximo de 3 elementos preacrobáticos de los diferentes grupos de elementos preacrobáticos. Los elementos preacrobáticos podrán ser iguales o diferentes a aquellos utilizados en los riesgos. Los elementos preacrobáticos se evalúan en orden de ejecución. Los 3 primeros serán evaluados. La presencia de un elemento preacrobático de una dificultad del aparato se evalúa independientemente de cuántos criterios adicionales se realizan. Una repetición del mismo elemento preacrobático realizado en 2 o 3 elementos de dificultad del aparato separados no será válida. La dificultad del aparato no será válida independientemente del número de criterios adicionales realizados. Si se utiliza un elemento preacrobático adicional en una dificultad del aparato, esta dificultad del aparato no será válida. Los elementos de dificultad del aparato no serán válidos en los siguientes casos.
una base o criterios no realizados de acuerdo con la definición, cuando hay una pérdida del aparato durante una dificultad del aparato, cuando hay más de 9 dificultades del aparato con los criterios de dificultad corporal de 0.10 y superiores, evaluados en orden de ejecución. Más de 3 dificultades del aparato con elementos preacrobáticos como criterios de rotación, evaluados en orden de ejecución. Un elemento preacrobático del mismo grupo realizado con más de una dificultad del aparato. Tampoco será válida la pérdida del equilibrio con apoyo sobre una o dos manos o sobre el aparato. No será válida con la pérdida total del equilibrio con caída de la gimnasta durante la ejecución de la dificultad del aparato. Y tampoco se realizan durante cualquier fase del riesgo. El código te da una tabla de bases y criterios con su descripción, con su símbolo y con su valor, la cual es importante que revises para que realices montajes y para que podamos entender las nuevas composiciones que veremos a partir de mediados de febrero. Los nuevos elementos originales del aparato. Al igual que las dificultades corporales, se anima a todos los entrenadores y gimnastas a innovar y a presentar nuevos elementos. Se considerarán como dificultades originales del aparato los elementos que representen una base del aparato que no se encuentre actualmente en el código de puntuación ni haya sido realizado en una competencia. Al igual que en las dificultades corporales, se tiene que enviar la solicitud a la FIC con un texto que describe el elemento en inglés o francés, con dibujos y con un video. Si es aprobado, el comité técnico establecerá un valor como base para el aparato y se añadirá a la tabla de elementos de aparatos fundamentales y no fundamentales. La gimnasta interesada recibirá una bonificación de originalidad de 0.30 por esta nueva base. Cualquier gimnasta puede realizar el mismo elemento base sin el valor de la originalidad. Si el elemento original se ejecuta con una pequeña falta de ejecución, el valor de la dificultad es válida, pero la bonificación de la originalidad no lo es. La nota de dificultad. Las jueces de dificultad evalúan las dificultades, aplican la nota parcial y deducen las posibles penalizaciones. El primer subgrupo, el BD, deben de determinar que al menos haya 3 dificultades corporales. De lo contrario, tienen que penalizar 0.30. Debe de haber un salto, un giro o un equilibrio. De lo contrario, van a penalizar 0.30 por cada grupo corporal que falte. También van a determinar el número de elementos dinámicos de rotación, que máximo habrá 5. Si hay un sexto, no penalizan, pero no lo consideran. Deben considerar que puede haber máximo un tour lento en relevé y máximo un tour lento en pie plano. Habrá una penalización de 0.30 si hay más de uno en cada caso. También deben de considerar que haya mínimo 2 ondas corporales completas. De lo contrario, habrá una penalización de 0.30 por cada onda corporal ausente. El segundo subgrupo de dificultad del aparato determina que haya mínimo una dificultad del aparato y máximo 20. Si hay menos de una dificultad del aparato, van a penalizar con 0.30. Si hay más de 20, simplemente no las van a considerar. Estas jueces también deben de determinar que haya elementos fundamentales específicos del aparato. Mínimo debe de haber 2 de cada. Por cada uno que haya ausente, se va a penalizar 0.30. Y elementos fundamentales del aparato. Mínimo debe de haber 1 de cada. Por cada uno que falte, van a penalizar 0.30. Saltos. Generalidades. Todas las dificultades de salto deben de tener las siguientes características: forma definida y fijada y altura. Un salto sin una forma bien definida y sin suficiente altura tendrá una penalización de ejecución. Si hay una pequeña desviación en los segmentos corporales, habrá una penalización de ejecución de 0.10 y el salto es válido. Si hay una desviación media, ejecución penalizará con 0.30 y el juez de dificultad sí considerará el salto. Pero si hay una desviación grande, ejecución va a penalizar con 0.50 y dificultad no va a validar este salto. Las repeticiones de los saltos solamente son válidas si se encuentran en una serie. No puede haber el mismo salto en una serie y después de manera aislada. Cuando hablamos de series, cada salto se evalúa de manera separada y cada salto de la serie cuenta como una dificultad de salto.
Si una gimnasta ejecuta una serie de saltos idénticos con idénticos manejos y uno o más saltos de la serie se ejecuta con desviación en la forma, el valor de las formas ejecutadas será válida con la correspondiente penalización de ejecución. Los saltos con impulso desde 1 o 2 pies, salvo que se indique lo contrario, se consideran de la misma forma. Independientemente del número de rotaciones durante el vuelo, la forma de dificultad corporal puede realizarse solo una vez. Número distinto de rotaciones durante el vuelo del mismo salto se considerarán también como la misma forma. La rotación de todo el cuerpo durante el vuelo se evalúa después de que el pie de impulso abandone el suelo y antes de que el pie o pies hagan la recepción en el suelo. Para todos los saltos que incluyen rotación, se determina según las rotaciones realizadas, pero un salto con menos de 180 grados, el valor de la base sin rotación puede otorgarse si está en la tabla y está correctamente ejecutada. En todas las dificultades de salto en círculo, el pie u otro segmento de la pierna debe estar próximo a la posición del círculo cerrado. El contacto con cualquier parte de la cabeza es exigido por una forma correcta. La dificultad corporal sin contacto hasta máximo 20 grados de desviación es válida con una penalización de ejecución. En todas las dificultades de salto con flexión del tronco atrás, la cabeza debe de estar en contacto con la pierna. El contacto con cualquier parte de la pierna es exigido para una forma correcta. La dificultad corporal sin contacto hasta 20 grados de desviación es válida con una penalización de ejecución. El criterio de flexión de tronco atrás ejecutada con una gran desviación tendrá una penalización de ejecución, pero el valor de base del salto puede ser válido si se encuentra en la tabla sin flexión del tronco atrás y se ejecuta de acuerdo con las características básicas. Los saltos combinados con más de una acción principal, como corsa en círculo, impulsión de 1 o 2 pies, deben ejecutarse de tal modo que durante el vuelo creen una imagen única y claramente visible de una forma fijada y bien definida, en lugar de dos imágenes y formas diferentes. Los saltos que no estén coordinados con un mínimo de un elemento técnico fundamental específico de cada aparato y o elemento no fundamental no serán válidos como dificultad de salto. Las 2 o 3 zancadas sucesivas con cambio de pie de impulso no pueden utilizarse como parte de una dificultad combinada. La zancada voltereta no se considera un salto de dificultad, sino como un elemento preacrobático. En el código se explica la técnica para dificultades de salto específico, así que te recomiendo su revisión. Equilibrio. Hay 3 tipos de dificultades de equilibrio, y esto va a depender de la técnica con la que se ejecute. Hay equilibrio sobre el pie, sobre relevé o en pie plano. Hay equilibrios que se ejecutan en otras partes del cuerpo y hay otros equilibrios a los que se les denomina equilibrios dinámicos. Las características de base de los equilibrios son que deben de ser ejecutadas sobre el pie, sobre el relevé o pie plano. Cualquiera de estos 3 debe de tener una forma claramente definida y debe de durar al menos un segundo. En los equilibrios dinámicos, los movimientos deben de ser suaves y continuos de una forma a otra. Al igual que en saltos, si la desviación de un equilibrio es pequeña, la dificultad es válida, pero ejecución va a penalizar con 0.10. Si la desviación es media, la dificultad será válida, pero ejecución va a penalizar con 0.30. Pero si la desviación es muy grande, la dificultad no va a ser válida y además ejecución va a penalizar con 0.50. Cuando tenemos equilibrio sobre un pie o sobre cualquier otra parte del cuerpo, la fijación debe realizarse sin movimientos adicionales, como balanceo. Si durante la posición fijada hay una pérdida del equilibrio sin desplazamiento, como un titubeo de la pierna o levantar parte del pie de apoyo, la dificultad es válida con la correspondiente penalización de ejecución. Las dificultades de equilibrio deben ejecutarse con un mínimo de un elemento técnico del aparato, ya sea fundamental o no fundamental. Si no están coordinados con el aparato, no tendrán validez. Los equilibrios sobre en el caso de que se use pie plano, una pierna, pueden realizarse en relevé o en pie plano. El valor de la dificultad pierde 0.10 y el símbolo tendrá que incluir una flechita hacia abajo. Entonces, un equilibrio al frente en split, en espagat, tiene un valor de 0.30 si lo hacemos en relevé, y si lo hacemos sobre la planta del pie, tendrá un valor de 0.20.
No es válido utilizar el mismo equilibrio con relevé y después sin relevé. Todas las dificultades de equilibrio en círculo, el pie u otro segmento de la pierna debe estar en una posición de círculo cerrado. Se exige tocar cualquier parte de la cabeza para la forma correcta. La dificultad corporal sin contacto, hasta un máximo de 20 grados de desviación, es válida con una penalización de ejecución. Todas las dificultades de equilibrio con flexión del tronco atrás, la cabeza debe de estar en contacto con la pierna. Se exige tocar cualquier parte de la pierna con una forma correcta. La dificultad sin contacto hasta un máximo de 0.20 de desviación es válida, pero con penalización de ejecución. Los equilibrios 4 y 5, 9, 10, 12 al 15 y 18, con ayuda de la mano, puede utilizarse como una combinación de equilibrio-equilibrio, pero el otro equilibrio debe de ser con cambio de posición del tronco o dirección de la pierna. Una gimnasta puede realizar un equilibrio en tour lento con las siguientes características. Tour lento debe de ser de 180 grados o más. Solo se permiten dos dificultades de tour lento en el ejercicio, una realizada en relevé y otra realizada en pie plano. Estas dificultades deben de tener formas diferentes. Se puede realizar tour lento con cualquiera de las diferentes formas, excepto con la posición de cosaco y posición sobre la rodilla. El valor de los equilibrios de tour lento es 0.10 por pie plano más la dificultad o 0.20 del relevé más el valor de la dificultad. El tour lento tiene que comenzar a ejecutarse una vez que se haya fijado la posición inicial de la dificultad, sin más de una cuarta parte de rotación en cada impulso. Una rotación que resulta de un único impulso cancela el valor de la dificultad con tour lento. Durante las dificultades con tour lento, el cuerpo no puede rebotar. Esta técnica es incorrecta y cancela el valor del equilibrio de tour lento. Un equilibrio ejecutado con un tour lento incorrecto no es válida. La repetición de los equilibrios con la misma forma, con o sin tour lento, no son válidos. Un tour lento no se considera una rotación corporal. Los equilibrios dinámicos se realizan con movimientos suaves y continuos de una forma a otra, que no necesitan parada en la posición en ninguna fase del equilibrio. Si la gimnasta realiza un equilibrio dinámico con parada en la posición, la dificultad no es válida. Las dificultades de equilibrios dinámicos deben de ser ejecutadas con un mínimo de un elemento técnico del aparato, ya sea fundamental o no fundamental. Los equilibrios dinámicos pueden realizarse en relevé o en pie plano, sin cambio de valor o de símbolo. El equilibrio fouetté es una dificultad de equilibrio y esta consta de un mínimo de 3 formas iguales o diferentes ejecutadas en relevé con apoyo del talón entre cada una. Cada forma debe mostrarse con un claro acento. Puede ser con o sin ayuda de las manos. Y puede ser realizada con un mínimo de una rotación de 90 grados, de 180 o de 270. Si una gimnasta ejecuta un equilibrio de fouetté con uno de sus componentes en rotación, la dificultad no es válida, porque cada forma del equilibrio debe demostrarse con un claro acento. Es posible repetir la misma forma dentro del equilibrio de fouetté, pero no es posible repetir cualquiera de estas formas aisladas o en otro equilibrio en fouetté. Los equilibrios del 19 al 26, realizado con otras partes del cuerpo, o equilibrios ejecutados en pie plano de la pierna de apoyo, no son elegibles para dificultades de combinación. Tampoco los equilibrios dinámicos. El único equilibrio dinámico que puedes poner en una combinación es el fouetté. También te sugiero revisar el código, ya que viene una tabla donde se explica la técnica para las dificultades de equilibrio. Es bien importante lo siguiente: una posición simétrica de los hombros y el tronco durante las dificultades de equilibrio es un aspecto esencial de la técnica corporal para la salud de las gimnastas. Posiciones asimétricas se penalizarán como segmentos incorrectos en ejecución. Rotaciones. Hay 3 tipos de dificultad de rotación: sobre el pie en relevé de la pierna de apoyo, rotaciones en pie plano de la pierna de apoyo o rotaciones sobre otras partes del cuerpo. Importante, un giro debe ejecutarse en una posición de relevé alto. Si el giro se ejecuta en un relevé bajo, la dificultad es válida, pero habrá una penalización de ejecución. Los giros pueden ser hacia adentro, como los que suelen hacer las búlgaras, o hacia afuera, como el que solemos ver en la mayoría de las gimnastas. Hacia adentro o hacia afuera se considera el mismo giro. Todas las dificultades de rotación deben de tener forma fijada y bien definida. Y aquí tienes que revisar la tabla de rotación
rotaciones porque hay algunas que están permitidas a 180. Una forma bien definida significa que la posición correcta adoptada para las gimnastas se mantiene fijada como mínimo durante toda la rotación de base, 360 grados o 180. Igual que en saltos y en equilibrio, si la desviación durante el giro es pequeña, dificultad la prueba, pero hay penalización de ejecución de punto 10. Si esta es mediana, igualmente dificultad la prueba y ejecución tiene una penalización de 0.30. Pero si la desviación es mayor, la dificultad no es válida y la penalización de ejecución es de punto 50. La dificultad se contará una vez que se consiga la forma bien definida. Ahí se empiezan a contar los grados de la rotación. La pierna de apoyo estirada o flexionada no cambia el valor de la dificultad. El valor de las dificultades de rotación se incrementa en 0.10 por cada rotación adicional por encima de la base de 360. Giro en espagata atrás con el tronco horizontal en relevé y rotación en pie plano del ponché son dificultades diferentes. Rotación de base mínimo es de 360. La dificultad que se ejecuta durante la primera rotación en 360 en pie plano o relevé bajo se evaluará como una rotación de pie plano, independientemente de cualquier posible elevación del talón. Dificultad realizada en relevé alto durante los primeros 360 se evalúa como giro, siempre y cuando se complete una rotación de 360. Si en algún momento el talón toca el suelo, no se cuenta la rotación realizada a partir de este punto. Las rotaciones se evalúan de acuerdo con el número de rotaciones ejecutadas. El valor de dificultad de rotación se incrementa en 0.10 por cada rotación adicional por encima de la base de 360, si los giros son con valor base de punto 10, si los giros son conectados con apoyo del talón, en fuetes o en ilusión hacia adelante o hacia atrás, si las rotaciones son en pie plano o si hay rotaciones sobre otra parte del cuerpo, pero agregamos 0.20 por cada rotación adicional cuando los giros tienen un valor mayor a 0.20, cuando los giros son conectados con apoyo del talón en fuete, ilusión adelante o atrás, pero agregamos 0.20 cuando los giros tienen una nota de base de 0.20 o más. El valor de la dificultad de rotación se incrementa en 0.10 por cada rotación adicional por encima de la base de 180, en el caso del giro número 30 y el número 31. Las rotaciones adicionales deben ejecutarse sin interrupción. En el caso de la interrupción, únicamente el valor de las rotaciones ejecutadas antes de la interrupción serán válidos. Es posible realizar giros idénticos en una serie. Una serie de giros consta de 2 o más giros idénticos sucesivos, sin interrupción y con apoyo del talón. Cada giro de la serie se evalúa por separado, excepto los fuetes. Toda la serie de fuetes cuenta como una sola dificultad. En todas las dificultades de rotación en círculo, el pie u otro segmento de la pierna debe estar en contacto en posición de círculo cerrado. Se exige tocar cualquier parte de la cabeza para una correcta forma. Toda aquella dificultad sin contacto, hasta con un máximo de 20 grados de desviación, es válida, pero ejecución tendrá una penalización. Todas las dificultades de rotación con flexión del tronco atrás, la cabeza debe de estar en contacto con la pierna. Si hay una desviación de 20 grados, la dificultad se da, pero hay una penalización de ejecución. Todas las rotaciones deben de tener un elemento técnico del aparato, ya sea este fundamental o no fundamental. El fuete puede realizarse como parte de una dificultad combinada. Si después del giro fuete la conexión con otro giro se ejecuta en relevé sin apoyo del talón o plié. La ilusión puede ser hacia adelante, hacia atrás o lateral, todas con una rotación mínima de 360 grados. Una combinación de ilusiones cuenta como una dificultad. Las ilusiones se evaluarán de acuerdo con el número de rotaciones ejecutadas mediante la forma exigida. Pueden ejecutarse con o sin apoyo del talón, y esto no va a cambiar el valor de la dificultad. Las rotaciones múltiples deben de ser sin cambio de la pierna de apoyo. Cada 2 ilusiones deben de tener un elemento fundamental o no fundamental diferente. La ilusión puede realizarse como parte de una dificultad combinada, si la ilusión y la conexión con otro giro se ejecuta en relevé sin apoyo del talón o plié. El ponché y el sakura, que se ejecutan en pie plano, pueden ser conectadas como la segunda parte de una dificultad combinada, con giros en relevé. La conexión debe ejecutarse sin cambio de la pierna de apoyo, sin paso extra entre dificultades,
sin plie o interrupción, y no puede empezar la rotación en pie plano como un tour lento. El giro en relevé y la rotación en pie plano deben de tener diferentes formas. En cada 2 rotaciones en otra parte del cuerpo también deben de tener elemento técnico fundamental o no fundamental diferente. Las dificultades ejecutadas sobre otras partes del cuerpo no son elegibles para las dificultades combinadas. Las rotaciones en relevé, incluyendo más de una forma, no son elegibles para dificultades combinadas. Del mismo modo que en saltos y que en equilibrios, el código te presenta una tabla con la explicación de la técnica de dificultades de rotación específica. Así que te sugiero que la revises. Bueno, mis amantes de la gimnasia rítmica, como te decía, se volvió un video muy largo, un poco pesado, entonces yo te sugiero que lo escuches varias veces y después ya te sientas con más calma a revisar el video y a revisar el código y saques tus propias anotaciones y o dudas. Y bueno, como te decía, todavía falta que hagamos artístico y ejecución de individual y todo esto para conjuntos. Entonces, pues vamos poco a poco. Y espero que haya sido de mucha utilidad. Y ya sabes, si te ayudó, si te gustó este video, ayúdame por favor a compartirlo, a darle like, a suscribirte si no estás suscrito o suscrita. Y eso me va a ayudar mucho a seguir creciendo en este canal y poder hacerte más videos como este y de las noticias y de biografías como acostumbramos. Pues nada, sin más, pues nos vemos en la próxima. Adiós.